Saludos mis queridos amigos, en este nuevo video te vamos a explicar cómo crear unidades de medidas en el módulo de venta. Bien, para esto vamos a ingresar en primer lugar aquí al módulo de venta, vamos a ir a configuraciones y vamos a ir aquí donde dice unidades de medidas. Una vez aquí debemos tener en cuenta lo siguiente, las unidades de medidas se manejan por categoría, es decir, que podemos tener múltiples unidades que hagan referencia una de la otra siempre y cuando pertenezcan a la misma categoría. Es decir, si recibimos una caja de 12, una caja por ejemplo, podemos convertir esa caja a unidades. Si dentro tenemos por ejemplo 12 unidades de un artículo, pero nunca vamos a poder convertir, por ejemplo, si recibimos una caja, vamos a poder convertir esa caja, por ejemplo, a, digamos, a peso. O sea, no es algo que en el sistema te lo permita. Tú lo puedes establecer, por ejemplo, vamos a un producto para que me entiendas a qué me refiero. Si vemos, por ejemplo, este mismo producto, fíjate que tenemos dos unidades de medida, la de compra y la de venta. Yo puedo comprar una caja de vamos a decir, un furgón que va a tener 20 unidades de este producto, pero no puedo comprar una libra para luego venderle unidades. Es a eso que me refiero. O sea, sé que es algo lógico, pero no ha pasado que algunos clientes quieren hacer conversiones que la realidad es que no son posibles. Por ejemplo, vamos a agrupar por categoría. Si agrupamos por categoría, vamos a ver que tenemos unidad, peso, horas de trabajo, longitud y volumen. Vamos a trabajar con la unidad porque es la parte es más fácil de utilizarla. Por ejemplo, tenemos aquí la unidad y tenemos una docena. Todos sabemos que la unidad, por ejemplo, es 1. Y todos sabemos que la docena son 12. Entonces, si se fijan aquí, tenemos la siguiente docena, por ejemplo. Una docena es más grande, porque vamos a editar aquí. Tenemos dos opciones. Primero tenemos la unidad de medida que es docena, o el nombre, por así decirlo. Luego tenemos la categoría. En este caso, la categoría es unidad. Y el tipo. Tenemos dos opciones. Tenemos, por ejemplo, la opción de que sea la unidad más grande de medida de referencia. Puede ser la unidad de medida de referencia de esta categoría, que es 1, o sea, la misma unidad. O pudiera ser más pequeña. Imagínate que tenemos 12, que tenemos, por ejemplo, digamos, para ver si la comparativa, por ejemplo, imagínate que tenemos una unidad y queremos hacer, por ejemplo, media unidad. Un ejemplo, sería más pequeña. Si sería, por ejemplo, la unidad base, sería esta. Y si sería más grande, sería esta, que es el caso de esta unidad. Por ejemplo, vamos aquí. Y te fijas, aquí nos dice docena, categoría unidad. La docena es más grande que la unidad de medida de referencia, es decir, la unidad de medida de referencia es unidad, entonces es 12 veces más grande. Pero ¿qué sucede? En este mismo caso, podemos comprar en docenas y vender en unidad, es decir, podemos venir al producto y hacer lo siguiente, decirle, bueno, yo esto lo compro, por ejemplo, en docenas, pero se vende en unidad. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Lo que va a pasar es que si nosotros vamos a hacer un presupuesto, por ejemplo, vamos a hacer una cotización, fíjate cómo aquí tenemos dos unidades, docena y unidades. Si notas, cuando yo elijo docena, automáticamente me multiplica por las unidades. Por ejemplo, una unidad es 79. Espero que entiendan esto al 100% porque es un tema bastante importante. Y es un tema que afecta el costo, afecta todo, o sea, todo. Afecta inventario, costos, hasta la parte de fabricación, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, 79 por 12 es igual a 948. Si yo aquí le pongo docenas, fíjense acá, 948.
Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una unidad de medida que va a ser una caja de 24. Por ejemplo, vamos aquí a unidades de medida y vamos a hacer una nueva que se va a llamar caja de 24 unidades, para que ustedes entiendan cómo funciona. Esta caja de 24 unidades pertenece a la categoría unidad y es más grande que la unidad de medida. Entonces aquí yo voy a poner 24. Entonces ya con esto, al yo guardar, si yo ahora voy a un producto, le digo, mira, tu unidad de compra va a ser en caja de 24 unidades. Entonces cuando vayamos a hacer un presupuesto, por ejemplo, este mismo, bueno, vamos a crear uno nuevo. Este mismo, por ejemplo, si elegimos caja de 24, fíjense cómo se multiplica por 24. Entonces esto es, como les comento, sumamente importante definir todo esto, porque esto le va a ayudar a ustedes a realizar compras. Mayormente cuando compramos a suplidores, recibimos esos productos en cajas y podemos crear esa unidad de medida para recibir esos productos en cajas y luego esos productos en cajas, venderlo en lo que sería unidades o docenas y así. Ya eso depende del flujo del negocio. Pero es básicamente cómo funcionan las categorías. Las otras son lo mismo. Lo que cambia es el tipo de categoría o la categoría de la unidad de medida, por así decirlo. Pero bueno, esto es todo por este video y espero que les haya quedado claro. Chao, chao.